El primer tema que tenemos hoy preparado es un tema que estoy seguro muchos van a tener de repente empatía porque tal vez digan, esto me está ocurriendo a mí. Y tiene que ver con algo al que incluso el mismo terapeuta que nos acompaña nos decía, podemos llamarlo así, el duelo de vivos. Porque cuando nosotros hacemos un duelo, de inmediato lo asociamos con la pérdida de un ser querido, de una persona cercana a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que cerrar ciclos, no con alguien que falleció, sino con alguien que está vivo, pero sabemos que no le hace bien a nuestra vida, sabemos que no nos enriquece y sabemos que más bien nos roba energía? Y a como haya lugar, tenemos que cerrar el ciclo y enfrentar un duelo. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se enfrenta un duelo con una persona que está viva y que sabemos que podemos toparnos a la vuelta de la esquina? Es de lo que nos viene a hablar precisamente el psicólogo Rodrigo Monestel. Este es un tema que quisiera que lo manejáramos con la amplitud y con la apertura que lo amerite. Y si usted quiere dejarnos su comentario o su consulta, de inmediato puede hacerlo en el Facebook, como les decía Nancy, y también en el WhatsApp con el video al número 6087-7777. Encantado de saludarte, Rodrigo. Omar, qué gusto. Qué gusto, igual para mí. Compartir esta mañana con esos dos piezones que pusieron al inicio. Buenas, ¿verdad? Buenísimas, que mucha reflexión y demás. Danilo Montero y por ahí Jesús Adrián Romero. Qué bonito. Rodrigo, bonito así. Empecemos por definir un duelo. ¿El duelo siempre trae dolor? Nos confronta, sí, es un proceso doloroso, es un proceso donde nos vamos a montar a veces en una montaña rusa emocional. No se puede hablar de un ABC de la elaboración del duelo. Yo he atendido pacientes que perdieron quizás un hijo hace 1 año, 2 años, y el proceso sigue siendo aún muy doloroso. El duelo supone cerrar un ciclo y cerrar un ciclo me lleva a entender que eso es un proceso que inició, que creció en el tiempo y que finaliza. Y a veces no finaliza al 100%, ¿verdad? Porque lo hemos dicho muchas veces, el proceso es sanador, pero eso no quiere decir que usted resetea aquella persona o resetea aquella situación. Se hace duelo no solamente por la pérdida de alguien, sino porque ya no estoy en esa empresa, ya no estoy en esa casa, ya esa persona no está conmigo, aunque no haya fallecido, ya no está conmigo. Es incluso a veces hasta más difícil. Por eso es que el tema se las trae, porque si me lo preguntas desde el aspecto terapéutico, a mí, eso es un criterio muy personal, me parece que a veces es quizás hasta más difícil cerrar ese círculo cuando la persona, cuando hablamos de una persona, sigue ahí, cuando la empresa sigue existiendo. Y por allí, de hecho, venía mi siguiente pregunta: si un duelo o cualquier tipo de duelo cumple con las etapas con las que cumple un duelo de muerte. Sí, la respuesta es sí, Omar. Nos enfrentamos a un choque frontal, ahora que veíamos el tren. No, más bien el camión chocando con el tren. Es un choque frontal en donde uno no sabe ni qué pasó, ¿verdad? ¿Qué es esto? O sea, otra vez estoy en esta situación. Otra vez me despidieron. Otra vez no volvió a funcionar mi relación sentimental. Otra vez tengo que entender que me tengo que mantener a distancia de mamá o de un hijo. Y al principio es un shock, entro en negación. Eso no es como conmigo, no puede ser. No puede ser que esto me esté pasando la primera fase del proceso de duelo, esa negación. Ay, esto no me puede estar pasando otra vez. No, como que no pasó, no es conmigo. Y después esa etapa me lleva a la siguiente, que es una etapa de ira, de enojo. Puede ser conmigo mismo, conmigo misma, porque ¿por qué otra vez me pasó? ¿Por qué otra vez me despidieron? ¿Por qué otra vez no estoy con esa persona? ¿Qué pasó? ¿Algo hice mal? Y entonces hay una ira que abre la puerta a la siguiente etapa, que es la de negociación. En esa nos quedamos muchísimo, porque surge la culpa. Y la culpa, Omar, vea, para mí es una de las emociones más complejas y tóxicas, ahora que ese término está como muy utilizado, del ser humano. La culpa me traba, no me permite enfrentarme. Porque la culpa, la única manera de poder resolverla es asumiéndola. Y no queremos asumir la culpa. Claro. No queremos asumir la culpa. Yo necesito de aquella persona, aunque sea tóxica, para justificar mi inoperancia escogiendo pareja. La necesito. Yo necesito al hijo desordenado para justificar que no he puesto límites en la casa. Lo necesito. Asumir esa culpa. Entonces esa negociación es, ¿y si yo hubiera hecho? Empiezo a negociar conmigo mismo. Y si yo, es que ¿por qué yo le di la oportunidad otra vez? Y si tan solo en aquel momento yo hubiera tomado la decisión de, empiezo a
una negociación. Que dependiendo de cómo usted lo resuelva o no, lo invita, casi que es algo ahí voluntario, lo invita a la siguiente etapa, que es, hay como una especie de resignación allí, pero si usted no lo enfrenta adecuadamente, la etapa que sigue es la depresiva. Sentirse ponchado. Porque aquella negociación que estoy valorando hoy, no la hice cuando tenía que hacerla y hoy asumo una consecuencia, pero a veces nos cuesta asumir esa consecuencia y como no la asumo, me deprimo. Rodrigo, hay duelos que son impuestos, como esto que estabas hablando, pues no podemos controlar que nos despidan, no podemos controlar que haya otras personas que tomen decisiones sobre nuestras vidas y que eso nos haga enfrentar un duelo. Pero hay otros duelos que son voluntarios. Estos, supongo yo, normalmente son más difíciles de asumir porque, por lo que estás explicando, no quiero yo asumir la responsabilidad de pasar por este trecho que me va a traer soledad, que me va a traer aislamiento, que me va a traer otro sinfín. ¿Cómo me doy cuenta yo, para concretar mi pregunta y aterrizarla, que ese duelo voluntario tengo que aterrizar, lo que yo tengo que pasar por ahí, que tengo que dejar a esa pareja, que debo dejar ese trabajo porque no me están haciendo bien? Lo primero es que usted se va dando cuenta que empezó a negociar, y vuelvo con este tema, sus no negociables. Usted empezó a flexibilizar en cosas que no debía hacerlo. Usted empezó a negociar sus valores de vida. Usted empezó a negociar ese tipo de cosas y no le permiten plenitud en el día a día. Es cierto, yo se lo digo a los pacientes, Omar, cuando yo inicio procesos terapéuticos, yo le digo a la gente, estamos acá para encontrar herramientas que nos permitan estar más en plenitud. Que no es lo mismo que estar felices. Usted puede ser feliz con una persona tóxica a veces, pero nunca pleno. Pleno. Eso es muy diferente. La persona, usted puede ser, esta semana una paciente me decía, Rodrigo, es que vieras que, y me empieza a contar un montón de cosas de su pareja en unión libre, con las que no se siente cómoda. No me siento yo, las finanzas las manejamos por separado porque él no ha administrado bien en un pasado, yo siento que a veces se aprovecha un poco de la situación para X cosa, le tengo que tolerar aquí, le tengo que tolerar allá. Él es una buena persona. Y digo, un momento, no me calza lo que me estás diciendo, con él es una buena persona. Sí, me refiero, no es vicioso, no toma, no. Ah, ok. Y lleguemos a un acuerdo, porque te acostumbraste a vivir mal. Y cuando esa persona me está hablando, Omar, yo inmediatamente digo, algo puede haber acá que arrastra esta persona, claro, de su pasado. Y yo pregunto, no siempre es así, no es un común denominador, pero en ese caso atendía a esto. ¿Cómo era la relación en casa con tus papás? Bueno, papá era alcohólico. Claro, por eso ella agradece que su pareja no sea alcohólica y lo idealiza. Como no toma, es bueno. Pero no es cierto, se acostumbró a vivir mal. Eso le pasa mucho a la familia que se ha desarrollado con una persona alcohólica, con un padre alcohólico, una madre alcohólica. No tengo nada con ese tema, nada más es un ejemplo. Se acostumbran a vivir mal, se acostumbran a que papá se gastara el salario tomando y no asumiendo su responsabilidad. Se acostumbraron a un papá o a una mamá llegando tarde, no asumiendo su responsabilidad. Entonces llego a una relación y creo que esa es la normalidad. Entonces, claro, ahí es donde yo tengo que enfrentar mi duelo voluntario, que es el término que vos utilizaste. No es para nada una actividad familiar, relacional o laboral incluso, funcional. Tener como medidor de vida que algo o alguien me robe la esencia y me robe lo que yo soy y coarte mis principios y coarte mis valores, ya es una buena medida como para tomar una decisión de asumir el duelo y decir, por aquí no es. Definitivamente, definitivamente. Si pierdes la esencia, estás renunciando a algo que es parte de ti. Y eso lo que va a acarrear es frustración. Usted no va a ser esa persona. La otra vez conversaba con una chica como de 28 años y ella me decía, Rodrigo, es que mis amigas dicen que yo no encuentro pareja porque yo soy muy intensa. Y me han dicho que le baje la intensidad. Estás dando una versión que no es la tuya. Usted se encontrará con un intenso más que usted o con una persona que te equilibra, que te mete la pausa. Pero si usted llega a la relación o a la posible relación ofreciendo una versión que no es la suya, usted tarde o temprano su esencia va a salir. 1 o 2 o 3 meses después usted va a ser la intensa que es. Y ahí la relación se fractura porque estamos muy interesados en convertirnos, Omar, en la mejor versión de lo que otros quieren que yo sea. Y entonces yo me acostumbro a vivir mal. Y me cuesta cerrar. Y hay personas que me dicen, Rodrigo, pero entonces yo soy adicta a esta persona. Soy adicto a esta persona. No necesariamente, sos adicto a la emoción que esa persona genera en usted.
Las revisiones que tenemos que hacer, Omar, para tomar decisiones de cerrar ciclos. Paulo Coelho tiene una reflexión sorprendente sobre cerrar círculos, sobre cerrar vínculos. Y usted lo puede googlear ahí, cerrando círculos. Y él dice, yo no puedo seguir vinculado a quien no quiere estar vinculado a mí. ¿Regresar a qué? Es que nos vamos a dar otra oportunidad. ¿Para qué? Ya la tuvieron. Ya se volaron duro en la oportunidad que la vida les dio. Ya se volaron sus trancazos. ¿Y regreso a qué? No es cerrado ese círculo. Sí, cuando te escucho hablar de esta situación, de tener como medidor el hecho de que me roben la esencia, también hay que plantear que es un tema que está estrechamente vinculado con el apego, porque hay muchas personas que prefieren entregar su esencia y entregar lo que son porque tienen un apego. Y eso, tal vez la pregunta aquí es, ¿cuándo sé yo que estoy por una razón de apego y que por esa razón no estoy enfrentando el duelo que debo realizar? Omar, qué bonito cuando uno, porque está muy, hay una definición muy patológica de amar en nuestros tiempos. Se ha distorsionado un poco esto. Cuando me hablas de apego, yo tengo que invitar al televidente a construir relaciones desde la abundancia. Porque usualmente nos han vendido construir desde la necesidad y ahí surge el apego. Cuando yo siempre ando buscando en otra persona lo que ni yo mismo me he podido dar. No son pocos los pacientes a los que yo les pregunto, Mar, ¿hace cuánto no te tomas un café con vos mismo? ¿Cómo? ¿Cómo un café conmigo mismo? No entiendo. Si hace cuánto no tomas tiempo para vos, para escribirte. Esta semana incorporé en mis procesos terapéuticos una cajita con 10 papeles en blanco, Mar. Yo te doy una cajita con 10 papeles en blanco. Y en esa caja, y agarro el volado si usted está en casa, usted va a anotar 10 obsequios que quieras darte. No tienen que ser necesariamente tangibles. Puede ser un café con uno mismo. Puede ser un masaje descontracturante. Puede ser algo que me quiera regalar yo. Puede ser un espacio para leer un libro, desconectándose un poco del torbellino diario. 10 autorregalos. Cuando yo empiezo a trabajar en mi autocuidado, en mi autoestima, en mi autoafirmación, yo me alejo de los apegos insanos. Porque cuando yo construyo desde la necesidad, usted escucha cosas como, ay, ¿qué haría yo sin ella? Si me deja, me muero. ¿Qué podría yo hacer sin él? Es que me mato. Eso es una construcción de relación desde la necesidad. Pero eso abunda porque uno escucha ahora hasta las canciones, el te necesito, no puedo vivir sin ti. Y nos cortamos las venas en asterisco. Claro. Usted lo escucha y no solo con personas. Hay gente hoy que está en una empresa tóxica y no la deja porque, ¿y para dónde voy? Solo esto sé hacer. Ajá. Es que yo solo, aquí he estado 15 años, entonces voy a vivir mal 15 años. ¿Qué hago? Rodrigo, es que como esta empresa depende de mi familia, ¿quién dice? Estas dos canciones al inicio nos decían que dependemos de un ser supremo. No de esa empresa, no de esa persona. Cuando yo construyo relaciones desde la abundancia, yo voy a agradecer todo lo que aquella persona o aquella empresa tiene para conmigo. Aprendo a ser agradecido. Los presentes, los detalles, el cariño, la intimidad, lo agradezco. Pero me he llegado a cultivar tanto yo mismo que no lo necesito. Y no necesitándolo, decido amar a esa persona. ¡Wow! Eso es hasta romántico. Sí. No necesitándote, decido amarte. Ahora, si en algún momento, por la razón que sea, no tenemos que estar más vinculados, yo haré mi duelo, haré mi proceso, pero no me muero. Es como, no te necesito, te prefiero. Ajá, correcto. Te escojo, te elijo, porque amar es una decisión. Si yo me cultivo, si yo empiezo a tener ese trato preferencial conmigo mismo, no lo voy a ocupar de otra persona y entonces los procesos posibles, futuros de duelo, yo los voy a poder elaborar de una mejor manera. Hay mucha gente que está ahorita interactuando acá en las redes sociales. Qué bueno. Rodrigo, así que quiero aprovecharlo como dice Jacqueline Villalobos. Quisiera preguntarle a Rodrigo, ¿qué hace uno cuando hay familias, hermanos y personas alrededor que no nos hacen bien a nuestra vida? Dicen que hasta de la propia, dice ella, dicen que hasta de la propia familia hay que alejarse para que no nos hagan daño. Supongo que ya está pasando un panorama como el que usted describía al inicio de la entrevista. Vieras que yo tuve la oportunidad hace un tiempo de estar vinculado a una empresa
en una empresa que tuvimos que tener un acercamiento. Era una empresa que digamos que tiene bases religiosas de una característica. Una empresa, y tuvimos que vincularnos a hermanos en la fe católica. Y habían sus diferencias, más que todo de credo, lo que decías ahora, con todo respeto al credo y demás. Y un sacerdote de la iglesia de la Dolorosa me decía: Rodrigo, qué bonito cuando logramos concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Porque usted y yo podemos tener diferencias de un montón de cosas, Omar. Claro. De credo, Claro. de pensamiento, de ideología, que es de derecha, que es de izquierda, que es... Pero si yo logro, en el contexto familiar de esta consulta que nos hacen, concentrarme en lo que nos une, yo voy a tener mayor plenitud. Hay cosas que usted sabe, usted conoce a su hermano, usted conoce a su hermana, usted conoce a papá, usted sabe cuáles son los temas que no conviene abordar con ellos porque van a terminar mal. No los toquemos. Eso es lo que yo llamo tener un distanciamiento emocionalmente saludable. La gente a veces ha malinterpretado que yo le he dicho: usted no le vuelva a hablar a mamá. No es eso. Es que voy a ser asertivo en cuanto a mi acercamiento con mamá. Que mantener un distanciamiento no es enfrentar un duelo, perdón, me corregís. No, podría ser un duelo por aquello que yo imaginé o soñé que pasara. Yo siempre soñé con que mi hermana fuera muy cercana a mí. Y somos tan distintas. Entonces enfrento un duelo de aquella posibilidad que yo me imaginé y que no la puedo conseguir. Lo enfrento. Pero ¿cómo lo enfrento? Concéntrese en lo que sí las une y no en lo que los separa. Si usted se concentra en que no tienen el mismo gusto, en que no tienen la misma preferencia, en que no tienen... Yo empiezo a distanciarme y empiezo a hacer esto un trabajo más agotador, emocional y mentalmente. Saray dice que a la hija le pasó esto con el papá, dice, él es un padre ausente y eso le trajo muchos problemas y para poder seguir adelante pasamos ese proceso de duelo y hoy por hoy ella no lo espera ya y es una chica diferente después del proceso. Es parte de lo que nos están diciendo acá los televidentes en las redes sociales. Roberto Quiroz dice: Rodrigo, ¿cómo cerrar un ciclo cuando hay tristeza, cuando hay angustia, cuando hay miedo, ansiedad y cuando hay enojo? Está pasando por varias etapas, ¿verdad? Mencionó la ansiedad y mencionan el enojo, que es como la segunda etapa. Hablábamos de la ira. Es normal sentir ira con él mismo y con la situación o con la persona que le está generando esa travesía. La primera situación que se tiene que detonar cuando enfrento el duelo es asumir mi responsabilidad. ¿Qué parte tengo en este rollo? Revísese. Revísese, porque a veces es muy fácil solo ver para afuera. Pero, ¿qué aprendo de este duelo? ¿Qué aprendo de este proceso? ¿Por qué acabó la relación? ¿Por qué me despidieron? Yo tengo que capitalizar. Por eso te decía, cuando yo enfrento el proceso de duelo, estoy asumiendo mi responsabilidad. Me reviso. Hay algo que no anda bien. Hay algo que no anda bien. Cuando yo tengo... Omar, cuando arreglamos una casa, nos vamos a mudar de casa. Y esto es cierto, vamos a mudar de casa, pero usted recoge un montón de cosas, algunas las echa en caja, pero siempre hay algo que usted dice: esto hay que botarlo. Usted no, y mi esposa, que probablemente me esté escuchando, me esté viendo ya, sabe que hay una caja plástica en casa que alberga muchas de las antologías de cuando yo estaba en la U. Y yo le digo, cada vez que ella como que me tienta a botarlas, o a regalarlas, o a donarlas, yo le digo: no, es que con nadie las ocupo. Y un día me dice: Rodri, cada vez que tienes un tema, te compras un libro nuevo. Nunca vas a esa caja. Tienes razón, Omar, a veces nosotros estamos guardando cajas emocionales que debieron ser desechadas hace tiempo. No están haciendo más que ocupando espacios emocionales y hay cositas en nuestro armario emocional que tienen que colocarse en otros lugares o desecharse, porque ya no tengo años con esto. La persona que está en duelo, ¿cómo está escribiendo ese mensaje? Quiere decir que no se murió. Sigue viviendo. Eso es prueba inequívoca de que usted no se muere porque ya no está en esa empresa, de que usted no se muere si ya no está en esa relación. Usted sigue adelante. Bueno, vos no botás la caja porque no estás abierto a la renuncia de esa caja. No renuncio. Y llevando esto, y lo tipificamos con el día a día, hay muchas personas que llevan relaciones o que llevan o construyen
sus vidas sin estar abiertos a renunciar porque el miedo nubla la razón y porque prefiero esto que es conocido que lo que desconozco y de repente puede ser mejor. Hay todo un mundo abierto de posibilidades que nos está esperando si aprendemos a renunciar. La pregunta es, Rodrigo, entonces, ¿cómo manejar el hecho de querer estar frecuentando esa caja? Y tipifíquelo usted como estar frecuentando esa pareja, termino, regreso, pero no quiero romper el ciclo. Y evado, y ahí voy peloteando esta relación que lo que hace es robarme más bien energía. Abro el armario un poquitico para ver si ahí está la caja. Porque el duelo de vivos, lo más complejo es que la persona sigue estando. Usted lo ve en el estado de WhatsApp, usted lo ve en redes sociales. Usted está pendiente de si sube la foto con la otra o con el otro. Nos encanta lacerarnos. ¿Sabes cómo empiezo a salirme de ese papel de estar revisando esa caja? Abandone el papel de víctima. Nos encanta el papel de víctima. Nos metemos en ese rollo. Y como nos encanta, entonces usted escucha discursos como: mi esposo me miente, él me mintió. Bueno, mi esposo me engaña, mi hijo me contradice, mi mamá me saca de las casillas, contra mí. Claro. Sálgase del papel de la víctima. Cuando yo me salgo del papel de la víctima, yo tomo distancia y le devuelvo al agresor o al manipulador emocional lo que le toca. Esto es suyo. Se lo regreso. Y usted ya incluso su discurso cambia. Usted dice: mi esposo engaña, no me engaña. Rodrigo, pero ¿cómo voy a hacer eso si me lo está haciendo a mí? Sálgase del papel de la víctima. Mi esposo engaña, mi esposo miente, mamá la tiene en contra de las personas, no lo logro superar. Usted se lo devuelve a la agresor. ¿Por qué cargamos con las facturas de otros? Tomo distancia y ya entonces Omar se pregunta: ¿qué voy a hacer yo con la persona que engaña? ¿Qué voy a hacer yo con la persona que miente? ¿Qué voy a hacer yo con la persona que la tiene en contra de la gente? ¿La quiero cerca? No, Rodrigo, no la quiero cerca. No la quiero cerca. Rodrigo, el primer paso para enfrentar el duelo, para cerrar ese ciclo, en cualquiera de las áreas que vos has tocado el área laboral, el área de pareja, ¿cuál es el primer paso que debemos asumir? Caigo en cuenta de que la situación está sucediendo. Me tocó a mí. Sí, a usted, al de 15 años de trabajar en la misma empresa, le tocó. Sí, lo despidieron. Me sentí un número. Hay gente que lleva ya la tercera empresa, pero todavía no olvida ¿verdad? La primera donde estuvieron 15. Es que yo fui tan feliz allí, los compañeros. Y usted va y le llora al jefe. Es que yo me acuerdo que en el otro lado lo hacíamos así. Usted tiene la necesidad de afrontar la realidad que le tocó. Porque si no, usted se quedó en adicciones. Hay una matriz de cambio que habla de precontemplación como primer fase. La precontemplación es como que no es conmigo. Enfréntelo. Si usted lo evade, la bronca se hace más grande. Es como una factura financiera, como pagar la tarjeta de crédito. Si usted se hace el maje, utilizando ese término, con el pago mensual de la tarjeta, si usted no contesta el teléfono, si no contesta el correo, los intereses corren. Si usted no llega a un arreglo de pago, evadir nunca es la solución. Entonces vos me preguntás, Omar, ¿cuál es el primer paso? Acepte que tiene que entrarle. Tengo que entrarle a esta situación, por más que me duela. Usted no puede esperar desenamorarse para dejar la relación tóxica, lo he dicho varias veces. Usted no puede esperar desenamorarse. Cuando una persona llega a consulta y dice: Rodrigo, yo quiero dejar de consumir cocaína o la droga que sea, yo sería un completo ignorante si lo trato de convencer de que la cocaína es fea, porque esa persona por algo la consume, le gusta. Usted no va a dejar la persona tóxica, la relación tóxica, la empresa disfuncional, la empresa que no le permite crecimiento personal, que le castra su esencia, porque no le guste. Usted deja la situación compleja, usted empieza a cerrar el círculo cuando acepta que aquella situación o aquella persona, aunque usted la siga queriendo, usted cae en cuenta que le hace daño. Yo te dejo, pero no te dejo porque no te quiera, ni porque no te ame, ni porque no imaginara que esto iba a funcionar. Te dejo porque me haces daño. Me haces daño. Y entonces, Omar, nos pasa en todo. Ahora yo estoy en nutricionista, no se nota, pero ahí vamos, Omar. Y me dice: Rodrigo, trata de no consumir Coca-Cola. Ya dije la marca. No tomes Coca-Cola. Pero yo voy al supermercado y busco la bebida que no tiene azúcar y a la par está.
No accedo a esa bebida porque me lo recomendaron. En esta etapa me hace daño. Y no accedo. Funciona igual en las relaciones, funciona igual en los contextos en los que me desenvuelvo en el día a día. Es decir, uno elige sus propios amos y uno es víctima de sus propios inventos. A veces uno mismo es el que lo permite, Rodrigo. A veces soy yo el que me dejo que esa persona o que esa situación o que ese trabajo me gobierne de la manera en que me gobierna. Correcto. Yo mismo le otorgo. Claro. Son otorgamientos. Yo mismo le otorgo y no dejo, no suelto esa persona o no suelto ese lugar porque me espanta un fantasma, una emoción, me espanta el miedo a estar solo o a estar sola otra vez. Y eso es terrible. Yo le decía que, por cierto, agradezco mucho a las mujeres que se anotaron con nosotros en el conversatorio de inteligencia emocional el fin de semana pasado. Un compartir súper lindo. No lo suelto por miedo a quedarme sola. Es tanto el miedo que se me genera de verme vulnerable que no importa seguir con esa relación, aunque sea disfuncional, aunque me castre mi libertad, y yo les decía, clave número 1, usted no tiene que tolerar nada que le afecte. No tienes que tolerar nada que le afecte. Cualquier persona, cualquier ser humano debería hacer una reserva financiera y emocional que le permita salir de un lugar cuando lo desee, irse cuando necesite irse, de cualquier espacio emocional o físico en donde se metió sin haber detectado cuál es la salida de emergencia. A veces nos metemos en relaciones que es como meterse en un ascensor que se quedó pegado. ¿Y ahora por dónde salgo de aquí? Cuando usted entra a un lugar, a usted le explican, mire, la salida de emergencia es allá, si hay un sismo, todos nos vamos a concentrar en aquel punto de encuentro. ¿Has estado en lugares donde nos dicen eso? A veces nos metemos en relaciones en donde no hemos vinculado cuál es la salida de emergencia. Nos metimos y nos entregamos a tal punto que hasta somos dependientes económicamente de aquella persona y entonces no salimos de esa relación porque ¿qué hago, Rodrigo? ¿Muero de hambre yo sin este tipo o sin esta mujer? No hemos detectado la salida de emergencia. Nos metimos en el ascensor, se quedó trabado. ¿Por dónde salgo? ¿Qué ocurre, Rodrigo, cuando después de un mes de haber roto ese ciclo, de haber enfrentado el duelo, ataca la ansiedad? Esas ganas por o regresar al sitio que dejé, o regresar a volverme a ver con la pareja que también dejé, porque la ansiedad aquí es un tema que juega un partido importantísimo. Y eso, vuelvo al tema, no sé por qué, es que son conductas adictivas, por eso es que voy a compararlo mucho con el tema de abordaje en adicciones. Eso es síndrome de abstinencia. Tengo que consumir relación, ¿verdad? Tengo que consumir relación, tengo que consumir relación. Cuando una persona está por egresarse de un programa de tratamiento en adicciones, los terapeutas siempre le dicen, trate el cero contacto. Porque si usted sale de este contexto y se va a meter al búnker, es que usted está tratándose el alcoholismo, es que los compas van a hacer una fiestica ahí para celebrar que yo me egresé. Yo he escuchado eso. Pero yo me voy a tomar un refresquito. Ajá. Algo sano. Vuelvo a visitar contextos, vuelvo a lugares que no me convienen, vuelvo a seguir queriendo tener contactos en mi celular con personas que me recuerdan aquel fantasma que murió hace tiempo y que ya yo quiero sepultarlo, pero que me dicen, viste, que está saliendo con tal. Pero eso es responsabilidad suya, porque usted sigue con los mismos contactos que no le suman a su proceso de cierre, de cerrar el vínculo, de pasar la página, de cerrar el capítulo. Por eso en esa reflexión de Paulo Coelho, él decía, a veces es importante regalar libros, botar presentes, cambiar de casa, cambiar de ambiente, visualizar nuevas amistades. Una paciente con estos 10 autorregalos me decía, Rodrigo, me regalé un viajecillo porque quería hace tiempo interactuar con gente que en mi vida había conocido y se fue a montañar allá, a caminar, campo traviesa, allá por Nupala o no sé dónde se fue a meter. Dice, no, la había pasado también en años. Me encontré conmigo misma, hablé con gente con la que no hablaba hace tiempo, hice nuevos vínculos, pero a veces usted está tratando de cerrar un duelo, de cerrar un círculo, perdón, a través del duelo, y usted mantiene los mismos contactos. ¿Cómo se maneja este duelo cuando hay hijos en común, por ejemplo? O cuando
hablando enfáticamente en pareja, esa pareja que ya no es pareja trabaja en el mismo lugar. Y esto va a complicar un poco más la situación. Es complejo porque lo veo, siempre la veo siempre. Y aquí hay que apelar a la herramienta de inteligencia emocional. Para poder cerrar ese duelo, usted tiene que ser emocionalmente inteligente. Usted tiene que dejar revanchismos, usted tiene que dejar envidias, usted tiene que dejar orgullo, bajarlo y atender la situación de una manera administrativamente correcta, políticamente correcta. Usted va a tener aproximaciones con esa persona que no van a interferir con su día a día laboral. Pero también usted tiene que validar, Omar, si ese es el contexto en el que tienes que estar. ¿Me explico? Si no, construya su salida. Construya su salida asertivamente. Yo no le estoy diciendo que renuncie hoy, ¿verdad? Es construir la salida, porque si eso es un ambiente, usted estar interactuando con esa persona porque la persona no tiene inteligencia emocional, ni procura inteligencia emocional, al rato y convenga que yo cambie de ambiente. Si lo hago a través de las herramientas correctas, a mí no me cabe la menor duda de que usted va a trascender, usted va a estar en un mejor lugar. Tengo una televidente aquí que dice, en mi caso he tenido que llevar un duelo en mi proceso de embarazo porque no solo cargaba el abandono del padre de mi bebé, sino además de toda su familia, lo cual yo esperaba que en cuanto se enteraran tomaran una actitud diferente, pero no fue así. Pero he aprendido a no esperar nada de ellos para no ser más decepcionada. Aún estoy en ese proceso que no es nada fácil, pero me enfoco en lo positivo, que es aún mayor. Nada ni nadie nos es imprescindible para seguir caminando. Omar, vos y yo, ni nadie que nos está escuchando, vino a este mundo con ese adhesivo humano o físico que nos han querido vender. Usted no vino adherido a esa persona, usted no vino adherido a ese lugar. Por lo tanto, nada ni nadie nos es indispensable. Mira este comentario que nos hace una televidente de la que yo me voy a reservar el nombre, pero ella dice, yo soy realmente tóxica. ¿Qué puedo hacer para dejar de ser tan tóxica? Porque además de ser tóxica, me considero bastante intensa. Vos diste estas dos palabras antes. Me llama la atención, digo, porque lo reconoce. Número uno, ya empezó bien porque lo reconoce, se salió de la zona de precontemplación. Y número dos, ocupa un acompañamiento. Porque la intensidad, ¿quién dice que es mala? O sea, le han vendido que es mala. La toxicidad, sí. Y entonces yo tengo que aprender a ver qué me dispara a ser tan tóxica, qué cosas no he perdonado, qué cosas no he cerrado en el pasado que me más bien propician que yo siga teniendo actitudes celotípicas, manipuladoras, victimizadoras, una psicopatía ahí emocional. Nos convertimos en psicópatas emocionales. ¿Qué cosas hacen o propician que ella tenga? A veces puede ser herencias emocionales porque crecí en un ambiente tóxico. Crecí viendo a mamá aguantándole a papá todas sus sandeces. O viceversa. Y entonces me explicaron muy bien cómo desarrollar esas prácticas poco asertivas. Entonces tiene que ver con desaprender lo que hemos aprendido a lo largo de tanto tiempo, que tanta gente nos ha enseñado erróneamente. Diste en la clave. Somos seres conductuales, Omar, y la conducta es aprendida. Y así como la aprendimos, hoy el llamado es desaprenda y elabore nuevas estrategias para enfrentar su día a día. Rodrigo, ¿cómo podemos revertir el motor de búsqueda y volvernos nosotros prioridad? Ok. Tenemos que bajarle un poquito al nivel de abnegación, porque a veces estamos más pendientes de lo que ocupa otra persona que de lo que ocupo yo mismo, y son niveles muy elevados en donde renuncio, ignoro o postergo mi proyecto de vida por atender lo que otra persona quiere que yo atienda. Espacios de autoconocimiento, espacios de autoevaluación, de autoanálisis, autorregalos, espacios para mi crecimiento personal. Allí yo marco la pauta entre la versión del Rodrigo abnegado y la versión del Rodrigo que está poniendo en un equilibrio su proyecto de vida, porque ser abnegado no es malo, nos podemos dar a las personas, pero con un equilibrio, y no me abandono a mí. Y primordialmente, Omar, usted lo va a escuchar y lo has escuchado cada vez que vengo, se afirme con sus no negociables. No es una lista interminable, serán 5 o 6 cositas de las que usted no se va a mover.
voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque el respeto para mí es un no negociable, porque la fidelidad es un no negociable, porque la lealtad es un no negociable. Usted puede elaborar su lista de no negociables como un primer paso para poder trabajar en su autoconocimiento, en su autoestima, y que a posteriori le permita cerrar los vínculos, los círculos y elaborar los duelos que tengas que elaborar. Estamos hablando de sacar a flote las fortalezas personales, que a veces están abajo. Ni yo mismo me creo que soy bueno en eso. Ni yo mismo. Yo como, no, yo voy a salir de ahí. Yo nací para estar aquí, en esta relación, en esta empresa. Aquí me voy a pensionar yo, aunque no sea feliz. No, recuerde, usted tal vez en esa empresa es feliz a veces, pero es pleno. Usted está haciendo lo que ama hacer. John Maxwell decía, usted está invirtiendo el 80% de su tiempo en las dos cosas que a usted le hacen más pleno. Es una pregunta. No, es que yo terminé siendo odontólogo porque papá lo quería. ¿Cuándo vas a elaborar ese duelo? ¿Cuándo te vas a dedicar a lo que querías? Cualquier cosa que se diste de la producción económica en una subcultura como la nuestra es visto como un sinónimo de vagancia o de idealismo ingenuo. ¿Por qué? ¿Por qué vas a renunciar a lo que para usted es importante? No son pocas las veces que chicos me escriben y me dicen, Rodrigo, es que vieras que yo quisiera desarrollarme en esto, pero papá dice que... Una paciente una vez me decía, yo quiero que valore a mi hijo, algo raro le pasa. Quiere estudiar música en lugar de ingeniería. Y a veces hacemos, con actitudes y con conductas de este tipo, hacemos enfrentar a nuestros hijos a procesos serios de duelo porque renuncian a cosas que querían, que anhelaban. Sí, Jorge, quiero cerrar la entrevista con esta información que nos envió Rodrigo, que la vamos a poner en pantalla porque creo que a alguien le puede servir y guardarla allí y tenerla clara sobre cómo enfrentar, y las leo rápido porque ya hay que cerrar el tema, pero Rodrigo nos sugería, si usted quiere puntos importantes y concretos para enfrentar este duelo de vivos, no idealice a esa persona, regule las expectativas emocionales. ¿Qué te referís con esto, Rodrigo? Las expectativas emocionales son esperar muchísimo de parte mía hacia esa persona, es parte de lo que hablábamos de la abnegación, y yo no puedo, ¿cómo se llama?, entregar tantísima expectativa a esa persona cuando en el pasado quizás no me ha dado la respuesta esperada. No está hablando mi lenguaje del amor. No es una persona que se está conectando emocionalmente con lo que yo quiero que se conecte. Ahora, ¿pero por qué no lo está haciendo? Entonces, conoce y entenderás. A veces nos es muy fácil señalar, pero el contexto de la pareja con la que estás o del jefe con el que te tocó, y por algo está ahí, por algo tiene ese rollo. Algo te despierta a esa persona, entonces regule esas expectativas emocionales. Evite tirar el fósforo al tanque de gas que tiene una fuga, porque lo que va a generar es una explosión de emociones que no son agradables. La ira, el enojo, la envidia, la frustración, la ansiedad. Entonces esa regulación emocional me permite a mí afrontar el día a día sin que me golpee tanto. Y este tercer punto, no espere conductas que no se van a dar. Usted no va a cambiar a las personas. Hay contextos que usted no los va a cambiar, acéptelo. Usted no va a cambiar a su esposo, él va a cambiar si quiere. Usted no va a cambiar a su hijo o a su esposa, usted no va a cambiar a su hija. Y la persona va a cambiar si quiere. Entonces renuncie a la posibilidad de esperar conductas que no se van a dar. Gracias, Rodrigo. Omar, qué gusto. Muchísimas gracias. Terminar, comenzar el fin de semana con este tipo de temas. Espero que a ustedes también les haya agradado tanto como a mí. Rodrigo Monestel es psicólogo. Si usted quiere contactarlo, ahí están los números 8309-9994, 8309-9994, y también puede encontrarlo en redes sociales, Instagram y Facebook. Sí. Allí está como psicólogo Rodrigo Monestel. Correcto, Omar. Encantado. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Que la pases muy bien.